De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Siempre le doy las gracias a todos sus comentarios a través de la red Twitter, Facebook y por todas las partes que nos siguen. Analítica.com, que también tenemos pensineanalítica.com. Hoy escribo precisamente sobre esa posibilidad de dolarización de Venezuela. ¿Estamos dolarizados o no? Yo creo que ya empezamos. Muy buen contenido en Analítica. Muchísimas gracias. La verdad que y para mí es un lujo estar ahí con una gente que tiene 20 años en el mercado. Excelente. Que parece mentira en el Internet. Bueno, Boris, dejamos una pregunta importante en el aire porque el vicepresidente de la República dijo ayer que, bueno, antes de ayer, que Dollar Today era culpable del 70% de la inflación del país. Un indicador económico puede ser culpable y con un porcentaje tan certero como lo da de una inflación. Obviamente no. Es una afirmación sumamente aventurada el decir eso. Pero si vamos a ver la estadística real, desde 2003, enero de 2003, que fue el mes anterior al control de cambio, el control de cambio creo que es del 6 de febrero del 2003, la cantidad de dinero en la calle, la cantidad de dinero en circulación, se ha multiplicado por 240. La inflación, y eso te lo pueden decir los economistas de todas las escuelas, es un fenómeno de carácter monetario. Es decir, si tú tomas en consideración que la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía es algo más o menos constante, y yo diría que ha disminuido en los últimos años por efecto de las expropiaciones, por efecto de la desinversión en muchas empresas, por la misma desconfianza, y tienes 250 veces más dinero en la calle. Ese dinero se tiene que ir a los pocos bienes y servicios que hay. Entonces la inflación no tiene que ver con el dólar. Lo que hay que reconocer es que el dólar ha subido mucho más que esa cantidad de dinero en circulación. El dólar se ha multiplicado más bien por 600. Es decir, si tú multiplicas el precio en el periodo previo al control de cambio, que estaba por ahí por los 1.900 bolívares, de aquel entonces, 1,90 de ahora, la cantidad del precio de ese dólar paralelo se ha multiplicado por 600. Eso es una cantidad brutal que ha ido mucho más allá del aumento del mismo circulante. Pero esa es una presión que obedece al nerviosismo del mercado. Claro. Si hay alguien que te lo pague, no es culpa de ninguna página. Lo que si yo fuese gobierno en este momento, yo tomaría una actitud un poquito más madura. Y una actitud un poquito más madura implica aceptar una realidad. La inflación es y ha sido siempre un fenómeno de carácter monetario. Al ser un fenómeno de carácter monetario, la responsabilidad es limitar esa emisión de dinero. Tú dices que es como culpar un termómetro. Te pregunto algo, por ejemplo, Sí. El Dow Jones mide las 30 empresas, un promedio de cómo suben, cómo bajan en los Estados Unidos. Nosotros podríamos decir que ahorita que subió el Dow Jones a 18.000, rompió esa barrera y subió, que había caído mucho este año, subió un 20%. Entonces, ¿la economía de los Estados Unidos sube porque a consecuencia del Dow Jones o es al revés? No, el Dow Jones es un espejo del comportamiento ni siquiera de toda la economía norteamericana, del comportamiento de 30 corporaciones en distintas áreas de la economía, en distintas realidades, que además en determinado momento pueden adquirir ventajas competitivas sobre el resto de su mercado. El caso, por ejemplo, de un Google o de un Apple, en un momento determinado pueden agarrar una ventaja sobre su mercado y por una razón puntual se le dispara la acción por un lanzamiento. Entonces es un termómetro bastante inexacto de la economía norteamericana. Y tampoco ni una cosa implica otra. Ha habido años en que Dow Jones ha crecido tremendamente bajo recesiones. Y lo contrario, en crecimientos económicos hasta pero a la final es un indicador económico. Es un indicador como tú tienes muchos indicadores en la realidad. Pero Dollar Today, ¿en qué se diferencia? Pues, por ejemplo. Mira, para mí Dollar Today simplemente es el reflejo de una opacidad en el resto de los indicadores. Por ejemplo, dado que el Banco Central no emite sus indicadores al día, entonces, ¿qué cifras tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta la canasta familiar, la canasta básica, que de hecho refleja en este momento de forma mucho más realista y al día la situación inflacionaria que tiene el país. Entonces, básicamente, cuando tú construyes indicadores, tú tienes que entender y analizar si ese indicador responde a una situación o no de mercado. Y la respuesta es sí, porque si ese indicador quedase vacío, o sea, si la gente no le hiciese caso a ese indicador, no el sirve para nada. El dólar no podría ser comprado o vendido a esa tasa que dice. Entonces, mira, hay que tener cuidado, no hay que ser
fiel al indicador y decir, este es el único indicador, este es el único índice, Hay que buscar otras esta es la variables única macroeconómicas. realidad, ¿ok? Y hay que buscar otras variables Pero también hay macroeconómicas. que darle transparencia al Banco Central y no Hay que emitir darle una ley de un transparencia. decreto de emergencia donde dice que no se pueden publicar los indicadores Y hay una económicos. realidad, Pedro. Tú cuando, como gerente de una empresa, como director o como inversionista particular, tú tomas unas decisiones y esas decisiones, mientras más claridad tengas, más transparente y fluido se hace un mercado. Si existe opacidad, la gente lo piensa 1000 veces y cuando lo piensa, espera retornos, espera rendimientos mucho más altos. Entonces, el tipo de inversionista que se atreve a invertir en una situación donde hay limitación en la información es un inversionista mucho más propenso al riesgo y ávido de mayores rendimientos que el inversionista tradicional que se conformaría con rendimientos menores. Entonces el gobierno haría un gran valor agregado, le daría a la economía, Sí, si fuera más generase más transparente y transparencia. bajaría el riesgo país, Bajaría no el riesgo tendríamos que país pagar esos intereses tan altos que estamos pagando. y Que por crearía cierto, me dijiste confianza. que en Cochino Dinero publicaste la deuda que tiene Venezuela, más de 4.000 millones de aquí a En los noviembre. próximos 2 meses y después viene otro golpe grande a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Creo que agosto es un mes flojo, julio es un mes flojo, pero los demás Bien son duro. rudos y yo no creo que Venezuela llegue al 2017, me estoy aventurando, o por lo menos pase del primer trimestre del 2017 sin algún tipo de renegociación previa. ¿O algún default? No quiero decir esa palabra, pero Pero la estás pensando y está en la ley. sí, Así tú que tienes una capacidad mental increíble que hay que respetar, pero no creo que pase el gracias. primer trimestre del 2017 porque la situación Ojalá que es no, lo apremiante. deseo, pero de lo más No, profundo de mi no, corazón. nadie puede Mira desear Argentina eso. como acaba de salir de ese proceso de default, lo que le ha costado durante años, y empieza a salir, y nosotros entrar en ese Pero proceso, Pedro, nadie puede desear eso. Es nadie. lo último que tú puedes desear y es lo más lamentable. Pero las cifras te dicen otra cosa. Tengo muy poquito tiempo, pero quería hablar contigo de los Panama Papers, los Panama papeles de Papers. Panamá. ¿Cuál es tu opinión? Porque a mí también me parece que, bueno, una empresa que se ha dedicado a abrir compañías offshore, si tú tienes una compañía offshore no significa que tú eres un pillo automáticamente, que eres corrupto. Háblame un No, poquito no, para no. que la gente entienda de Te este lo digo tema, por en favor. 3 palabras. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Pero yo sí pienso que en general es una buena noticia que tiende hacia la transparencia. Evidentemente hay gente que no tiene culpa, que abrió la compañía offshore por temas de herencias, por temas de generación de dejar a las ganancias ya obtenidas legalmente bajo un régimen donde no se paguen tantos impuestos, que pueden ser confiscatorios en algunos países. Pero también hay personas que hicieron trampas, que hicieron sobrefacturaciones y están en los Panama Papers. Lo que sí digo es que va a costar cada vez más al mundo ocultar Cualquier fondo. riquezas mal habidas y esa es una buena noticia. A la larga, yo pienso que la tendencia mundial tiene que ser cada vez más hacia la transparencia. La tendencia hacia la transparencia va a hacer que la gente esté mejor, que haya menos oportunidades de quitarle dinero a las sociedades, de monopolizar las ganancias, de monopolizar la riqueza mal habida.